¿Les parece si vamos iniciando con la clase? Hoy nos toca un tema, bueno, nos toca la sesión 5 que es la organización del trabajo, el feudalismo y la educación caballeresca. Y solamente una lectura pequeñísima. No sé si alguien quiera comentar algo de lo que estamos aquí con respecto a la lectura. ¿Alguien quiere tener una participación? Profe, tengo una duda, ¿sí me escucha? Sí, 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 adelante. Sí, 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 te escuchamos, Eduardo. Gracias. Sí, no hay de qué. Em, Buenos días, Betsa. Buenos días, Andrea. ¿Alguien más que, bueno, alguien quiere participar? ¿No? Bueno, déjenme tomarles las asistencias y comenzamos. Bueno, déjenme ver. Ok, bueno. ¿Alguien quiere tomar la palabra con respecto a la lectura? ¿No? Adelante, Eduardo. Bien, pues buenos días a todos. Buenos días. Eh, Sin duda, este tema no fue tan extenso, pero fue muy explicado. Ok. Nos habla sobre un nuevo cambio que se da a conocer durante la Edad Media. Y este nuevo cambio, bueno, pues es la composición de los gremios, que no era más que una estricta organización Ajá. donde los eh, artesanos, o digámoslo así, los campesinos, tenían que estar al mando de una persona que los instruyera. Ujú. Y todo lo que ellos realizaban, pues tenían que entregarle cuentas a ellos. Eh, a su vez, ellos estaban guiados por un maestro que los instruía y que su misión de los artesanos era perfeccionar su trabajo para adquirir más conocimientos. ¿Cuáles eran las características principales de los gremios? Bueno, pues poner en práctica sus habilidades, ¿cierto? Y si ellos alcanzaban cierto rango de habilidades, ellos tenían derecho a ser sus propios dueños por medio de la comercialización de sus productos. Posteriormente nos habla de las características del feudalismo. Ujú. El feudalismo era aquella, también se les llamaba clérigos, es cierto, y ellos frecuentaban las escuelas medievales, puesto que eran casi analfabetas. Otra de las características del feudalismo era pues su economía basada en el intercambio de productos, lo que comúnmente se conocía como el trueque. Ujú. También nos menciona ahí que los feudatarios, perdón, representaban la fuerza militar de aquella época, puesto que era la sociedad única y era la organización política de aquellos tiempos. Nadie podía estar ocupando tierras ajenas porque en ese sentido eran muy estrictos.
y se caracterizaban también por una actitud de servicio hacia los señores y caballeros. ok, Y bueno, pues por último comentar que su profesión estaba basada en las armas. Ellos seguían entrenándose en el uso de las armas. Eso fue lo que yo pude rescatar de la lectura. ok, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu participación. Em, bueno, em, por qué la lectura nos habla de estos espacios? Si estamos viendo em, historia del pensamiento pedagógico, ¿por qué nos habla de la organización del trabajo en gremios y de la educación artesanal? Porque bueno, la educación que conocemos hoy, como la conocemos, no llegó a ser así, sino por medio de un sinfín de procesos. En ese sentido, nos propone la lectura una forma de aprendizaje que, bueno, en esos tiempos no era un aprendizaje uh, de las letras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino más bien era un aprendizaje donde tendrían que utilizar su capacidad motora, ¿no? Para obtener un rango con respecto a el respeto en ese momento, en esa época específica. Recordemos que veníamos hablando de pues precisamente de la Edad Media y cómo es que únicamente los que tenían cierto conocimiento de letras, ¿no? Cierto conocimiento de letras eran precisamente los que dirigían las iglesias, ¿no? Tanto es así que la religión es la que toma el poder y es precisamente la religión la que se hace realmente rica, ¿no? Y como la religión tiene el poder, es la que impone también a los reyes, ¿no? Diciendo que es precisamente por mandato divino, ¿no? Hasta que, bueno, empiezan a, a dejar de pensar en Dios como el centro del aprendizaje y comienzan a pensar en el hombre como, bueno, digamos, en el ser humano, ¿no? Como centro del aprendizaje. En ese sentido, um, se tienen que buscar formas de organización, ¿no? Para poder hacer un contrapeso con la organización impuesta en ese periodo. Recuerden que fueron 10 siglos de, eh, podríamos decir que oscurantismo, pero ya nos dimos cuenta que no hay oscurantismo en el sentido de que no exista conocimiento, sino más bien hay oscurantismo en el sentido que el conocimiento que existe es únicamente trabajado, digamos, en el sentido del estudio de la teología, ¿no? O del estudio de Dios, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que hacen en esta etapa, en la etapa de la Edad Media? Pues por desgracia, todos los seres humanos existentes en ese momento dependían de ciertos amos, ciertos señores, ¿no? Y tenían que rendir cuentas. En nuestro país también hubo algo parecido hace algunos años atrás, ¿no? En los 1900. Es decir, todavía para los 1920, después de los sucesos en nuestro país, de las revoluciones, todavía había esa sobreexplotación de los amos hacia los indígenas del país, ¿no?
Tanto es así que no sé si ustedes han escuchado una canción que no recuerdo cómo se llama, pero, a ver, déjenme ver si la puedo buscar por acá. Eh, Déjenme ver. Creo que se llama El Barzón. Creo que se llama El Barzón. Que dice... sí, ajá, sí, se llama El Barzón. De hecho, aquí está con Amparo Ochoa. Déjenme... déjenme copiarles el enlace para que lo escuchen y cómo es que realmente relata cómo era en nuestro país esos, esos momentos, ¿no? Es decir, y se reventó el Barzón, decía, y sigue la yunta andando. Es decir, que no importa qué tanto trabajaba pues el indígena, ¿no? No importa qué tanto trabajaba el indígena, siempre quedaba de ver, ¿no? Las famosas tiendas de raya, ¿no es cierto? Es decir, iban y ni siquiera les daban dinero, lo que les daban eran productos. Y esos productos siempre estaban sobrevalorados y a sobreprecio. En ese sentido, pasaba lo mismo. Fíjense, ¿cuánto tiempo pasa de la Edad Media, ¿no? Hacia nuestro país? ¿Cuánto tiempo pasa? Y se siguen reproduciendo esas mismas prácticas, ¿no? En ese sentido, las condiciones en nuestro país eran abusivas. Bueno, no quiere decir que ahora no sean abusivas, hay algunos espacios y hay algunos contextos donde sigue um, ese abuso, ¿no? Y que, pues bueno, se les intenta mantener en la ignorancia para que no hagan lo que precisamente empiezan a hacer aquí en este sentido, ¿no? Y en ese aspecto, la educación no solamente puede ser formal, ¿no? Es decir, estas personas que trabajaban con sus amos y sus señores empezaron a juntarse, quizás clandestinamente, se estaban hartos de ese abuso, ¿no? Y entonces empezaron a compartir ideas, a socializar, que es el principio básico de la educación, ¿no? Empiezan a socializar y entonces empiezan a crear organizaciones, ¿no? O estos denominados gremios, ¿no? De trabajadores, que, em, que son precisamente la unión de varios trabajadores y empiezan a pedir ciertos, digamos, ciertas condiciones laborales diferentes, ¿no? En ese sentido, estos trabajadores eran asociaciones, ¿no? Que se agrupaban precisamente que tenían el mismo oficio. Es decir, todavía no se les llama de esa manera, pero empiezan a trabajar o a llamarse digamos que podría ser el principio de los sindicatos. Y esto precisamente tenía como función, eh, pues, protegerse, ¿no? Protegerse de los abusos de los patrones. Es más, empiezan a controlar ellos el precio del producto, a controlar la calidad, ¿no? Y a que las personas dentro de su ámbito laboral tuvieran siempre trabajo, ¿no? Y esto es parte de la educación, ¿no? Es parte de cómo se empieza a trabajar la educación
en estos espacios donde no tienen la posibilidad de la educación. Em, Empiezan a generar voz los que no tienen voz. Y esto me recuerda a los zapatistas, ¿no? ¿Por qué los zapatistas se levantan en armas? ¿No? ¿Por qué los zapatistas se levantan? Porque, bueno, quieren tener voz, los sin voz, quieren ser vistos los que son ignorados, ¿no? Es decir, siempre hay una revolución y no precisamente tiene que ser una revolución de armas. Justamente hace 2 años hubo una transformación, hubo una revolución y no fue de armas, fue de ideas, ¿no? Bueno, le dejo aquí. Adelante, compañera Alejandra. Hola, buenos días. Buenos días. Pues sí, respecto al tema de la organización del trabajo, eh, en el gremio y la educación artesanal tiene mucho que ver, puesto que los gremios eran en ese entonces grupos inconformes Ujú, de respecto con los amos, ¿no? A fin de cuentas yo lo llamaría como esclavizados de alguna manera, laboral, donde los grupos, bueno, se conformaron en grupos dependiendo de su área de trabajo o sus habilidades, puesto también que dice que el aprendizaje era empírico, una manera de saber natural, ¿no? ujú, Entonces, se fueron seleccionando, marcan que carpinteros, herreros, paneros, todo lo que sea artesanal, no un aprendizaje natural. Puesto que estaban inconformes, se pusieron de acuerdo para poder, digamos, darle valor a su trabajo, ¿no? ujú, Donde también estaban por jerarquías estos gremios, donde empezabas como aprendiz, oficial, maestro, por jerarquías. ujú, También menciona que tuvieron símbolos en el gremio, caracterizándolos por su labor, ¿no? Mencionaba yo, bueno, en mi trabajo, perdón, que por ejemplo, los albañiles, al parecer creo tenían un martillo, una pala, una escuadra o un compás, ¿no? ujú, El carpintero, bueno, cada uno con sus herramientas que los caracterizaba como tal. También las principales funciones del gremio eran proteger los intereses de los trabajadores, ok, supervisar los precios justos, evitar la competencia de extranjeros, que eso también me llama la atención, ¿no? ujú, Desde entonces ya se peleaban posiciones, ¿no? Y ofrecían también una plataforma de aprendizaje para todo aquel que deseara formar parte. También estaban abiertos, ¿no? A seguir aceptando, probablemente para hacer crecer el mismo. Pues bueno, a grandes rasgos, pues eso. También desde entonces menciona que el trueque, que es la forma de intercambio de sus productos, probablemente muchos no tenían a lo mejor adquirir la moneda, ¿no? De hecho, desconozco si en ese entonces existía, pero ujú, pues para eso el trueque de intercambio de mercancías. También bueno, tristemente sigue siendo la pirámide feudal, de donde por jerarquías, ¿no? Donde en la parte humilde están los campesinos, el clero, que es la iglesia, los nobles, ¿no? Y ujú. el rey, a fin de cuentas. Entonces, pues bueno, es mi comentario. Ok, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por tu participación. Sí, nada más algo así rapidísimo comento para que sus compañeras también participen. Em, Comentaba la compañera que es un aprendizaje empírico. Si nos vamos a la ciencia, hubo una gran lucha porque el aprendizaje no se podía hacer o aprender de otra manera que no fuera por la experiencia, que tiene que ver con esto de lo empírico. Y en ese sentido no podemos decir que no hay experiencia, no hay aprendizaje
si no hay experiencia. Últimamente podemos hacer aprendizaje, por ejemplo, desde otros aspectos, desde otros puntos de vista, pero siempre el aprendizaje va acompañada de la práctica y esa práctica tiene que ir acompañada forzosamente de una teoría. No sabemos bien a ciencia cierta cómo es que se alcanza realmente el aprendizaje. ¿Cómo es que nosotros aprendemos? ¿Cuáles son estas conexiones que buscamos para o que nuestro cerebro usa para el aprendizaje? Hay varias teorías, por ejemplo, que aprendemos desde lo kinestésico, es decir, haciendo las cosas en contacto con las cosas, de esa manera se aprende, pero otros más aprenden desde lo auditivo y alguien más puede aprender desde lo visual, ¿no? Últimamente se dice que somos muy visuales, pero creo que muchos de nosotros o nosotros que somos las nuevas generaciones tenemos la habilidad de combinar esos tipos de aprendizaje y otros más, ¿no? Aprendíamos o compartíamos que el aprendizaje precisamente se puede dar desde el tacto, desde el cuerpo, desde otros espacios que no solamente son racionales, ¿no? En ese sentido, en esta lectura me parece que es cierto, se trabajaba mucho el aprendizaje por la experiencia, como bien lo comenta su compañera Alejandra. Hay diferentes niveles, como en todo lo que tiene que ver aún ahora en nuestro contexto, ¿no? Es decir, si yo quiero aprender un oficio, el oficio de albañil, pues obviamente no voy a empezar pegando tabique o block, sino voy a empezar aprendiendo a hacer las revolturas, la mezcla, ¿no? A lo mejor cargando piedras, a lo mejor cargando el tabique, llevando el bote, etcétera. Voy a aprender, ¿no? En ese sentido hay una jerarquía, ¿no? Hasta que eventualmente yo tenga este conocimiento arquitectónico, este conocimiento matemático, esta experiencia, ¿no? Que me va a permitir entonces levantar una casa, ¿no? Con todos los conceptos matemáticos, aunque no sea yo arquitecto, aunque sea yo albañil, pero un albañil, una persona que se dedica a la construcción, tiene un nivel de matemáticas demasiado alto, ¿no? Aunque nosotros pensemos que el que sabe es el arquitecto, pero en realidad no digo que el arquitecto no haga su función porque él hace otra función, pero el que lleva la construcción pues es precisamente el albañil. Y en ese sentido, digamos, con respecto a la lectura, se dan cuenta en este compartir de la información que ellos precisamente pues tienen conocimiento, ¿no? Y por eso exigen el respeto, ¿no? Bueno, muchas gracias compañera Alejandra. Compañera Andrea, adelante. Hoy creo que se nos fue la compañera Andrea. Adelante, Azucena, adelante. Susana. Ah, Susana, es que ahí tienes a Susana. Susana, adelante, Sí, Susana. sí, con ese correo. Bueno, creo que ya se ha dicho todo. Creo que quedó muy bien explicado con la intervención suya y de las compañeras. Okay. Pues yo solamente aquí les querría recalcar que, bueno, más bien, ver que ahí en cada uno, a pesar de que, bueno, ya según se decía que no había educación y todo eso, bueno, obviamente usted lo ha comentado, no es que no hubiera educación, simplemente estaba dirigida teológicamente nada más. De ahí en fuera, bueno, pues había de forma, decía la compañera Alejandra, que empírica, o sea, lo veían viendo, o sea, bueno, lo veían imitando al maestro, Okay, lo imitaban, sí. A lo mejor igual le decía que no había tanta teoría, pero iban adquiriendo habilidades, quizás hasta podían ser mejor que el maestro, tenían ese chance, en los gremios tenían ese chance de
de profesionalizarse, de hacer cosas mejores, de que cada gremio fuera creciendo. Es como lo mencionaba en una partecita de la lectura, en donde decía que eran los propulsores de hoy los sindicatos, en donde te profesionalizan, que te van dando plataformas, te van dando chances para que puedas ir adquiriendo nuevas experiencias, habilidades, y por obvias razones, si pasas un examen o si pasas todos estos filtros de enseñanza, pues llegas a ser el maestro para poder enseñarles o tener tu propio taller y tener el chance de trabajar ya por tu propia cuenta. En lo caballeresco, yo nada más puedo rescatar, o bueno, más bien rescato muchas cosas, pero bueno, para hacerlo más, mi intervención más corta, es que tenían una ética, o sea, tenían un código. Al principio ve que decía que eran alguien ahí que se dedicaba a hacerlo de manera chistosa, de manera como de risa, digámoslo así, esa actividad, pero con el tiempo, pues la iglesia y los que estaban al frente, pues empezaron a reconocerlo como algo bueno, algo que se tenía que hacer, y pues su código era salvar a los más débiles, a los protegidos, mujeres, niños, ancianos. Entonces, para que ya no se siguiera viendo esa situación de que lo hicieran de risa o que se dedicaran, es más, hasta de como vándalos, digámoslo así, hoy en día, pues se crearon ese código para que pues las cosas se hicieran bien y fueran aprendiendo cosas. De hecho, el caballero siempre era el más refinado de todos, porque se aprendía modales, y estaba dentro de la literatura, los juglares, o sea, realmente la edad medieval, un caballero era el más culto de todos. Okay. Bueno, pues eso es lo que puedo recalcar, y pues le agradezco la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por tu participación. Sí, es una forma diferente de educación, ¿no? Es una forma diferente. Por eso es que ahora tenemos esa idea de los caballeros, ¿no? Es que es muy caballero, ¿no? Viene de allá, de esa idea, ¿no? De esta educación caballeresca, donde pues el varón, ¿no? Era el que era muy atento, ¿no? Era el que era muy atento, el que llevaba a la dama al lugar donde sentarse, el que abría la puerta, es decir, en ese sentido de caballerismo, pero además era él el que tenía que saber de baile, el que bailaba perfectamente. De hecho, los más grandes guerreros, los mejores caballeros eran los que eran buenos en la batalla, pero además eran buenos bailando, eran buenos cortejando, eran buenos con su lenguaje, eran buenos, digamos, con la atención al otro, y era algo muy, muy natural, ¿no? Es decir, eran atentos. En ese sentido, la idea caballeresca, ¿no? Y bueno, eran precisamente ellos los que tenían ciertas, dice la compañera Susana, códigos, ¿no? Códigos de honor. O nosotros podríamos transportarlo ahora a nuestro tiempo, en los que tenían ciertas normas éticas o ciertas normas morales, ¿no? Con respecto a los más necesitados, con respecto a aquellos que caían en desgracia. Tanto es así que, bueno, en España todavía hace algunos años, ¿no? Hay un sujeto que se le ocurre, déjenme, se le ocurre escribir un libro, ¿no?
de caballería, ¿no? Que es precisamente Don Quijote, ¿no? Don Quijote. Y pues habla precisamente de de un anciano que está anonadado precisamente con esta idea de la caballería, ¿no? Tanto es que se vuelve pues loco, digamos, o está eh, tan metido en este mundo que se vuelve caballero, ¿no? Y empieza a salvar, en realidad, bueno, no sé si han leído el libro, pero hace un montón de cosas pues que son realmente graciosas, pero que si leemos el libro tienen mucho sentido, ¿no? Tienen mucho sentido. Bueno, y este autor es precisamente el Miguel de Cervantes y Saavedra, ¿no? Que crea al Quijote en esa idea precisamente caballeresca, ¿no? Bueno, solamente quería comentárselos, seguramente que ustedes ya lo han leído, pero va mucho con esta parte. Adelante, compañera Andrea. Sí, no sé si me escucharon en el antes, es que me está fallando un poquito mi internet. No te escuchamos, pero te escuchamos ahora perfectamente. Bueno, sí, es que yo quería comentar, de acuerdo pues, a lo que usted ya mencionaba y lo que menciona la lectura y los compañeros, pues sí, es algo que tiene mucha similitud y pues de acuerdo a las lecturas nos habla, como bien dice mi compañera, acerca de la educación artesanal o la educación de los artesanos. Se dice también que pues los gremios, según su finalidad, era proteger los intereses y la calidad de los productos, pero el beneficio de estos era solo para los maestros y los artesanos, que eran en este caso los trabajadores, pues no obtenían casi nada. Y pues también menciona que los artesanos aprendían más empíricamente y lo único metodológico pues era el ir imitando al maestro, ¿no? También habla de la educación caballeresca, me parece que es el tema 3.4, y la sociedad feudal, que se similitiza también con el primer tema, pues habla también acerca de las culturas romanas, del Imperio Romano, y dice que los cultivos también que extraían todo el producto era también beneficio de los reyes o de los otros señores. Y pues los trabajadores obtenían partes mínimas. También usted mencionaba acerca de las distintas maneras de aprender, ya sea visual, auditivo o kinestésico, pero también que hay de las personas que les hace falta algún sentido de estos. ¿Tendrán que desarrollar alguna habilidad para aprender o pues también no comprendo muy bien esa parte? Creo que eso sería todo. Ok, muchas gracias, Andrea. Sí, miren, la educación es un mundo difícil. La educación es un mundo difícil o extraño. Es decir, la educación nos propone tantas y tantas salidas, ¿no? Tantas salidas. Em, Dice su compañera, bueno, si aprendemos de tres maneras, ¿no? Kinestésica, auditiva, visual, ¿qué pasa con aquellas personas que no ven? Ah, bueno, pueden aprender de manera visual. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa con aquellas personas que no ven ni escuchan? Ah, pueden aprender de manera kinestésica. Ah, muy bien. Es decir, el ser humano por naturaleza, estamos, estamos inevitablemente vinculados con el aprendizaje. De alguna manera vamos a aprender. Es decir, nosotros los profesores siempre, siempre vamos a hacer precisamente aquellos medios que compartan información
que compartan este conocimiento que nosotros tenemos hacia los otros, pero de ninguna manera somos nosotros los que enseñamos algo. Es decir, yo como profesor no tengo que llevar la idea de que yo soy el que voy a enseñar, porque no soy el enseñante, soy el que comparte. ¿Quién es el que aprende? El que aprende es el otro, pero aprende lo que él quiere aprender. ¿Qué me toca a mí? Buscar las estrategias metodológicas, didácticas, para que yo pueda, digamos, bajar ese aprendizaje o, digamos, distribuir ese conocimiento que yo tengo de una manera más entendible para el alumno, ¿no? En algún momento se decía que las personas que tienen alguna discapacidad no tendríamos por qué invertir tiempo en ellos porque no se podían educar, ¿no? Es decir, era una educación perdida. Y sin embargo, Montessori demuestra que no es así, ¿no? Que se les tiene que dar la oportunidad. Es más, no es que nosotros les tengamos que dar la oportunidad, es un derecho. La educación es un derecho. Y todos aprendemos desde diferentes espacios. Ya les decía que aprendemos desde Descartes. Descartes dice que si yo pienso, entonces existo. Es decir, una manera racional de aprender, ¿no? Es decir, que de A sigue B y que de 1 sigue el 2 y que 2 por 3 son 6, ¿no? Es decir, de una manera racional, ¿no? Utilizando la razón, que es en ese sentido una metodología cualitativa para estar 100% seguro, perdón, cuantitativa para estar 100% seguro de lo que aprendemos o segura de lo que aprendemos. Pero desde otras posturas, nosotros aprendemos desde otros espacios, desde el cuerpo, desde el tacto, ¿no? Ya les ponía yo el ejemplo, me parece que fue a ustedes, de que quizás nosotros estamos sentados en un parque o sentados en un lugar y llega alguien, a un ser querido, y aunque no lo veas y te toca, tú sabes que es él o que es ella, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo lo conoce. Es decir, nosotros conocemos a la otra persona, ¿no? Los niños, ¿cómo es que aprenden? Pues aprenden no precisamente cuando les enseñamos, aprenden por la repetición, pero también aprenden con los demás sentidos, con la vista, con el tacto, con la asimilación, ¿no? Es decir, el aprendizaje está ahí e inevitablemente vamos a llegar a él. Inevitablemente llegaremos a él. Claro, hay formas en el caso de nosotros, de nosotras, de buscar un aprendizaje, digamos, una estrategia de aprendizaje, pero esa forma no te la puede dar un profesor o una profesora, ¿no? Tendríamos que investigar cómo es que yo, o pensar, cómo es que yo me doy cuenta que estoy aprendiendo algo. Lo repito. Busco estrategias, puntos específicos para que yo pueda de alguna manera obtener esos conocimientos y, bueno, esos conocimientos son un sistema y ese sistema me está ocupando muchos espacios, dentro de mi espacio cognitivo. Es decir, a lo mejor estoy ocupando estoy ocupando 7 espacios cognitivos, ¿no? Pero esos 7 espacios cognitivos yo los puedo poner
todos esos pasitos, todos esos pasos los puedo poner en un solo espacio cognitivo. Y entonces me quedan libres 6, ¿no es cierto? Es decir, es un proceso en el que el pensamiento o en el que el conocimiento se va generando en estratos, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a hablar. Démonos cuenta que cuando empezamos a hablar, empezamos balbuceando una palabra. Quizás papá, mamá, ¿no? En el caso de mi sobrinito, dice agua. Y dice agua para todo, ¿no? Quiere comer, quiere agua. Quiere agua, pues quiere agua, ¿no? Quiere té, quiere agua. Es decir, él agrupó todo en una sola palabra. Pero después va a poner otra palabra y entonces después va a decir a lo mejor perro o a lo mejor gato o a lo mejor árbol o a lo mejor... Y después esos procesos que los tiene llenos en su contexto cognitivo va a poder formar ya palabras completas, ¿no? Es decir, una oración concreta. Y entonces en algún momento nos vamos a dar cuenta cómo ese proceso va cambiando. Pasa lo mismo con nosotros. Cuando aprendemos un nuevo idioma, cuando aprendemos una nueva forma de cocinar. Bueno, no sé quién cocina acá. Ese también es aprendizaje. Cuando cocinamos, primero seguimos, ¿no es cierto?, una receta. Pero eventualmente, con la práctica, ¿no?, ni siquiera pensamos en los ingredientes que va a llevar, porque ya los tenemos incluidos en un solo espacio cognitivo. Y en ese sentido, lo único que hacemos es cocinamos, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuántas de nosotras tenemos todas nuestras recetas, las que nosotras hemos inventado, en un librito? Nadie, ¿no es cierto? O vamos con la abuela y vemos cómo ella tiene la capacidad de cocinar y bien que sabe lo que está haciendo. Es decir, tiene la metodología, pero ya es innata. Bueno, no innata, pero ya la tiene dentro de ella. Es decir, ya no tiene que decir, voy al libro, le falta la sal, 200 gramos de sal. Es más, ni siquiera tiene que pesar la sal, ¿no? Es decir, el aprendizaje siempre nos llega. ¿Cómo nos va a llegar? Bueno, pues nuestra estructura cognitiva tiene ciertos puntos que se van conectando y conforme nos vamos conectando con esos puntos, nuestra capacidad de aprendizaje es mucho más o se adquiere con mucho más facilidad, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta nosotras que con las lecturas que vamos haciendo y con otras lecturas que les proponga, eventualmente cuando platiquemos, cuando conversemos con alguien, inevitablemente vamos a tomar fragmentos de otras personas, ¿no? Y los vamos a hacer propios. Y ese es el proceso de aprendizaje. En ese sentido, todos podemos aprender. Todos. Va a haber personas que no quieran aprender. Aunque tengan la internet, aunque tengan libros en casa, aunque tengan a alguien en casa que sea muy bueno en eso, o que tenga esa capacidad, aunque quizás la mamá le quiere enseñar a cocinar, pero si ella no quiere cocinar o si él no quiere cocinar, no quiere aprender a lavar los trastes, no quiere aprender a, a barrer, no quiere aprender a trapear, a planchar su ropa, no quiere aprender. Pues es que ahí es donde se cierra. En realidad nosotros cerramos esos espacios. ¿Por qué no queremos aprender esas pequeñas cosas? Porque son artesanales, ¿no? Ya decía su compañera Ale hace un momento, es que todo lo que ellos aprendían era artesanal. ¿Y qué significa artesanal? ¿No?
porque artesanal es un diminutivo de arte, ¿no? El arte es todo aquello que tiene una estética, que es bien vista por los ojos de los seres humanos y que tiene un valor económico importante. Ah, pero lo artesanal es todo aquello que hace la gente de escasos recursos. ¿Por qué? Ah, pues porque se ve bonito, pero pues es artesanal. No, en ese sentido tendríamos que quitar esas dos visiones, pero bueno, eso es tema de otra cosa. Nada más para terminar y darles la oportunidad a sus compañeras que están levantando la mano. Eh, el aprendizaje así es, ¿no? No podemos saber cuánto saben. Es decir, en algún momento al inicio yo les hice una pregunta, ¿cuánto sé que sé? Y entonces nos puso a pensar, ¿de verdad sé? ¿O, o solamente pienso que sé? Y en realidad no sé. O efectivamente, ¿cómo estoy tan seguro del conocimiento que sé? ¿No? Es decir, nosotras, en ese sentido del aprendizaje, y como bien lo dice Derrida, no podemos estar seguros de que sabemos el todo. De lo que sí podemos estar seguro es que siempre estamos en proceso de saber. Siempre estamos en proceso de aprender. Siempre estamos en proceso de conocer. No hay posibilidad del conocer. No existe la posibilidad. La posibilidad la posibilidad que existe es de en proceso de conocimiento. Siempre estamos en este proceso de aprendizaje. Siempre, siempre. ¿Cuándo dejamos de aprender algo? Cuando estamos fuera de este mundo. Es decir, cuando ya no estamos más. ¿Por qué? Porque ya se acabó, ya no hay posibilidad. Ya no puedo salir de la tumba y seguir aprendiendo porque ya no hay posibilidad de aprender. Sin embargo, mientras estemos vivas, mientras estemos vivos, siempre existe la posibilidad de aprender algo más, ¿no? En la cotidianidad se aprende. Por ejemplo, nosotros nos volvemos tan cotidianos y decimos, es que mi vida es aburrida, cotidiana, no puedo aprender más. Pero si ponemos atención a la cotidianidad, nos vamos a dar cuenta que no hemos visto cosas que están ahí. Nos vamos a dar cuenta que no hemos escuchado cosas que están ahí, que no hemos palpado cosas que han estado ahí todo el tiempo, pero como nos volvemos cotidianos, lo ignoramos. Y precisamente en la cotidianidad también existe el aprendizaje, ¿no? También existe el aprendizaje. Y bueno, le cierro porque si no voy a seguir avanzando. Le vamos a dar la oportunidad a su compañera que levantó la mano, Brenda, y después Alejandra. Adelante, Brenda. Ya, yo solo quería comentar un poco más de la lectura. Sí, adelante, Sobre adelante. la educación gremial tenía naturalmente un carácter profesional. El alumno comenzaba su educación como aprendiz con un maestro de la profesión. A los 15 o a los 16 años terminaba su educación y adquiría una jerarquía de oficial. Ok. Este habla sobre la jerarquización del maestro, el oficial y el aprendiz, que cada uno subía de nivel en base a un examen y en base a su experiencia. La educación caballeresca y también el feudalismo al principio no eran muy reconocidos, muy tomados en cuenta porque eran como, se tomaba como violentos, bueno, así quiero decir. Ok. Y ya después la iglesia lo tomó bien y esta educación se desarrolló en una edad media. En la Edad Media, las condiciones sociales y políticas de esta época hace que surja este tipo de educación que busca un tipo de hombres que se distinga por sus condiciones guerreras. Entonces, después ya eran, eran importante porque eran como una protección para la sociedad. Ok. Ok.
Solo eso quería comentar. ok, muchas gracias, Brenda. Sí, bueno, el refuerzo de lo que veníamos comentando. Muchas gracias. Adelante, compañera Alejandra. Sí, me da pena tanta intervención, pero en No, fin. no, adelante. Bueno, solamente resaltar que era un aprendizaje no escolarizado a lo que probablemente estamos acostumbrados de la manera de aprender o escuchar que se aprende. De hecho, considero que los oficios artesanales para mí tienen mucha relevancia porque probablemente todos tenemos algo de artesanal, ya Ujú, que pues venimos con eso, pero que los oficios artesanales muy probable eran pasados de generación en generación, ujú, por, pero para vivir, alimentarse. Y pues bueno, mientras unos tantos iban a las escuelas medievales, el ujú, resto de la población también aprendió un oficio. Los clérigos probablemente manejaban grados, los artesanales iban por jerarquías, según lo aprendido, y de algún ujú, modo u otro aprendían y ejercían según sus habilidades. Hay algo que rescato mucho que se me hace muy interesante y yo creo que con esto me quedo, que ujú, cada sociedad desarrollaba sus propias formas educativas que necesitaban. ¿Y por qué no rescatar eso en nuestra persona, no? Como comentaban, diferentes maneras de aprender, oído, bueno, habemos gente que le llamamos personas especiales y ujú. son el mejor ejemplo, ¿no? Que no están sí limitadas físicamente, pero muchas veces arrebasan las ganas de querer aprender, ¿no? Ujú. Entonces, pues esa era mi segunda intervención. Muchas gracias. Ok, ok. Muchas gracias, Ale. Y bueno, para no solamente para ti, para todas, está abierta las intervenciones cuantas veces quieran intervenir en ellas, ¿no? De hecho, es importante que participen. Em, bueno, muchas gracias a los que están participando y pues eso, pues nos damos cuenta con esta lectura que se han buscado desde antaño, desde los primeros hombres en el espacio terrestre, haya sido como haya sido la llegada del hombre a la Tierra. eh, bueno, y cuando digo hombre, no es en este sentido de que solamente el varón llegue. Digamos que el humano, para que englobemos a ambos géneros, desde ese momento la educación está presente, ¿no? Desde cómo cazar, ¿no? Desde cómo preparar sus alimentos, es decir, siempre hay educación, siempre se busca una educación, siempre, siempre. De hecho, hay educaciones implícitas, ¿no? Y hay educaciones explícitas. Es decir, la educación implícita es precisamente aquella que vamos trabajando en nuestros hogares con nuestros hijos. Nuestros hijos van viendo qué tal nos comportamos, cómo nos comportamos y ellos pues precisamente van siguiendo de alguna manera nuestros pasos, ¿no? Algunos de ellos les gustan lo que hacemos y algunos otros no. Sin embargo, es una educación que empieza desde ahí, desde casa. Y la otra es la educación que se da precisamente dentro de las escuelas, ¿no? Que es la que nos prepara para un futuro, digamos, para un futuro y que podamos desenvolvernos correctamente dentro de la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la educación que nosotras y nosotros debemos de ir buscando? ¿Cuál es la educación? ¿Cuál es el conocimiento que vamos a ir buscando? ¿Cómo es que vamos a ir aprendiendo nuevas cosas? Bueno, depende de nosotras, ¿no? Depende de nosotros. Es decir, depende de las estrategias, de las herramientas que yo busque para que pueda obtener un mejor conocimiento.
Por ejemplo, después de las clases podría quizás una forma, una herramienta es revisar nuevamente la clase, tomar anotaciones, hacer reflexiones y hacer propuestas después, ¿no? O estar más preparado para una siguiente intervención de mi parte. Es decir, alguien más podría quizás buscar otros espacios, ¿no? Como, bueno, a mí no me gusta leer mucho, pero me gusta mucho el cine, me gustan mucho las películas, entonces busco alguna película de educación y quizás no tomo notas en el momento, pero sí tomo notas mentales y las puedo ocupar para un debate futuro, ¿no? O a mí lo que me gusta es la charla, entonces yo platico con gente que tiene experiencia en lo educativo y le hago algunas preguntas, como por ejemplo la que hizo la compañera Andrea, en el sentido de cómo es que aprenden las personas. Estas que se supone no les falta algún sentido, ¿no? Sin embargo, ya nos damos cuenta que todos estamos inevitablemente en busca del conocimiento, ¿no? Y el conocimiento se socializa. Claro que también se puede llegar al conocimiento desde la reflexión propia, ¿no? Sin embargo, para que se haga un mejor conocimiento se debe de precisamente socializar. Y bueno, creo que estas educaciones las seguimos trabajando, ¿no? En este sentido de la, por ejemplo, hay escuelas medias raras, ¿no? Hay escuelas medias raras que están, digamos, por algún lado de lo que la SEP propone en nuestro país y que sí llevan los programas, pero además inculcan cierto oficio, ¿no? Es decir, a lo mejor hay algún bachillerato que lleva los programas oficiales, pero además de eso lleva talleres y en vez de que lleve taller de computación, etcétera, etcétera, porque en la comunidad no existe ni siquiera quizás la luz o no existe la internet, bueno, llevan un taller de panadería, que es un oficio, o a lo mejor llevan un taller de herrería, o no sé. Es decir, llevan ciertos talleres y eso es una educación que incluye más espacios. Adelante, compañera Jessica. Bueno, como lo comenzó a mencionar, relaciono que es un proceso de adaptación. Fue un proceso de adaptación también para ellos porque como tal no había una educación como ahora la conocemos, entonces tenían que buscar los medios para poder enseñar por lo menos algo. En ese entonces fue lo artístico y también lo caballeresco, características de esa época. Y pues era lo único que quería mencionar. Creo que toda la educación se trata de un proceso de adaptación, que si no tienes los medios, tienes que adaptarte a otros. Ok, ok, muchas gracias por tu participación, Jessica. Sí, nuevamente regreso. Nosotros como seres humanos estamos inevitablemente vinculados al aprendizaje y de alguna manera vamos a aprender. Quizás no lo que tendríamos que aprender en ese momento, pero de alguna manera estamos en este proceso de aprendizaje. Y en ese sentido, siempre hay aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje se puede dar de manera informal. Ya les mencionaba, me parece a ustedes, un librito, y con esto voy a terminar, de Teresina Carrajer, que habla precisamente de matemáticas, ¿no? Y ella hablaba, o en su estudio hace una recopilación de lo que a ella le pasa con sus alumnos, y el libro se llama En la vida 10 y en la escuela 0, ¿no? Y precisamente relata la historia de, pues de un niño que en la escuela, en matemáticas, es realmente pésimo, ¿no? No da una en matemáticas,
¿no? Es decir, no puede resolver las ecuaciones o los problemas matemáticos o, en la libreta, pues no tiene la capacidad, ¿no? Sin embargo, ese niño, pues es un vendedor ambulante, ¿no? Y uno pensaría que si no tiene la capacidad de resolver problemas matemáticos, pues seguramente lo, pues le quitan el dinero, ¿no? O pierde dinero. Y entonces ella hacía la reflexión que específicamente la escuela, la formalidad es una cosa y en la vida es otra cosa, porque precisamente este niño hacía sus cuentas de manera mental y eran muy bueno haciendo cuentas, ¿no? De manera mental. Es lo que nos pasa ahora. No sé si ustedes han ido con alguna persona grande y esa persona tiene una habilidad increíble para hacer cuentas realmente rápidas. Y nosotros, que se supone que tenemos mayor tecnología, mayor conocimiento, mayor de todo, tenemos que sacar la calculadora o tenemos que sacar el teléfono celular o tenemos que... Es decir, nos hemos vuelto dependientes de la tecnología, cuando anteriormente no era así, ¿no? No era así. Es decir, em, necesitamos manejar estos ambos lados del conocimiento, ¿no? Es decir, poder hacerlo con las herramientas para agilizar los procesos, utilizar las herramientas tecnológicas, no que ellas nos usen a nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos a la lectura de un libro? Reflexionemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedico yo a la escritura de algo que yo quiero escribir? ¿No? Llámese diario, llámese poemas, llámese cuánto tiempo, si es que tengo el tiempo, me la paso trabajando quizás también. O cuánto tiempo dedico, hagan su suma, cuánto tiempo dedico a las redes sociales. Llámese Facebook, llámese YouTube, llámese Instagram, llámese... ay, no me acuerdo cómo se llama el otro, le pasan puros videos cortitos, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo estoy dando a esos espacios? ¿Y qué es lo que me dejan esos espacios? No digo que esté mal, ¿no? No digo que nos volvamos beatos, monjas, ¿no? Y que nos dediquemos única y exclusivamente al estudio para que seamos unas eminencias. Simplemente es, digamos, estoy poniendo sobre la mesa cuáles son los tiempos que estamos dedicando a cada una de nuestras actividades, ¿no? Y por qué lo hacemos. Justamente, y con esto voy terminando, les ponía yo un examen ayer a los muchachos del bachillerato sobre educación física, y en educación física vimos sistema óseo, sistema muscular, sistema respiratorio, y uno de los niños había hecho unas láminas grandes y le dije que las pegara atrás, ¿no? Y entonces les doy, obviamente yo no les dije que ahí estaban las láminas, ¿no? Les doy y bueno, después de 15 minutos se dieron cuenta que las láminas estaban ahí pegadas. Y fíjense cómo intentamos ser inteligentes y sin la intención de que yo me diera cuenta que ahí estaban las láminas y que no las había quitado, empezaron a voltear para enfrente e intentar ver cuáles eran las respuestas, ¿no? Y yo les decía, es que ustedes se confían. A pesar de toda la ayuda que tienen, no la aprovechan en ese sentido, o en el mejor sentido. ¿Cuánto tiempo estuvo la lámina ahí? Casi 3 semanas. ¿Y por qué no aprendieron las partes del cuerpo? ¿No? Es decir, ocupamos la tecnología para resolver de manera más fácil nuestros inconvenientes, aunque no aprendamos nada sobre ellos.
Y en ese sentido, la tecnología nos usa. No nosotros usamos a la tecnología. Necesitamos ocupar a la tecnología para aprender más y que esté ahí como refuerzo, pero poder hacer las cosas de la manera tradicional. Imaginemos que se nos pierde toda la tecnología. Llegaríamos a un periodo de oscurantismo porque no sabemos hacer las cosas de la manera tradicional, ¿no? Es decir, ahora ni siquiera tendríamos que saber cuánto es 6 por 5 porque no es importante. Voy a la calculadora y ya hago 6 por 5, ¿no? O al teléfono. Es decir, perdemos este otro aspecto de la vida educativa. Y bueno, yo le voy a dejar aquí. No sé si tengan alguna preguntita, algo con respecto al tema, alguna conclusión. Les escucho, ¿no? Y si no tienen nada que comentar, bueno. Adelante, compañera Lourdes. Creo que vi que levantó la mano y la bajó rapidito. Profe. Sí, adelante, Bueno, yo solo quería dar un comentario acerca de las lecturas. adelante. La primera lectura, pues, me llamó mucho la atención el hecho de que las personas antes eran muy trabajadoras, Ujú, porque luchaban mucho, ¿no? Cada ujú, grupo tenía lo que, bueno, en lo que trabajaba, e incluso hacían demasiado trabajo, calidad, esfuerzo, ujú, para que, pues sí, sus vendedores bueno, hubiera más producción, o sea, y aparte de eso, ujú. en sus grupos tenían nombres, ¿no? Se ponían los panaderos o dependiendo al producto Ajá. y no dejaban que los extranjeros les quitaran sus productos. Entonces, ellos hacían que los demás bueno, incluyeran a sus grupos y Ujú, así fueran más grandes y vendieran más. Entonces me llamaba mucho la atención esto de que decían que pues Con este video. día a día trabajaban mucho, incluso yo vi un video ujú, y y la verdad se ve que había mucho movimiento, ¿no? ujú, Y presentaba lo que era la panadería o lo de la zapatería. Entonces, en esa cuestión me gustó mucho el video y como que sentirme parte de esa época, ¿no? En el otro de los caballeros, ujú, mencionaba mucho que ellos al principio luchaban igual para que igual las personas los tomaran mucho más en cuenta. Ya después con el paso del tiempo, ya eran como protección para la sociedad, ¿no? Y pues igual en cada uno de este tema, los personajes tenían su sufrimiento. ujú. Entonces, pues, eh, eh, en lo particular, me interesaron mucho las lecturas que nos dio Ale. Y es eso. Ok, muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias por tu participación. Bien, no sé si alguien más quiera participar. Em, y si no, ya les propondría la lectura de la siguiente clase, que es la siguiente. Denme un segundito. Es la sesión 6 y sería la 3.5, que es la educación monástica, la 3.6, la edad media y la escolástica, y la 3.7, que es la educación y el islamismo. Las repito en un momento. De ahí vamos a leer también de la antología, vamos a leer de la página 37 a la 41. Y me van a realizar de ahí nubes de palabras o una nube de palabras, ¿no? Unas nubes de palabras. Entonces, les repito las lecturas, es la educación monástica, que es la 3.5,
La 3.6 es la Edad Media y la Escolástica. Y la 3.7, la educación y el islamismo. La educación y el islamismo. Que es precisamente, bueno, la continuación de la antología. Y es de la página 37 a la 41. Y realizarán de ahí unas nubes de palabras. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a el trabajito. ¿No? ¿Todo bien? Adelante, Andrea. Sí, me gustaría que repitiera el nombre de las lecturas. Es que no se escucha muy bien lo que menciona. No Ok. sé si usted me escucha. Sí, sí, sí. Bien, lo repito. Es la educación monástica, es la 3.5. La Edad Media y la Escolástica, la 3.6. Y la 3.7, la educación y el islamismo. Y se va a leer de la antología de la 37 a la 41. eh, y van a realizar una nube de palabras. Adelante, compañero Eduardo. Sí, de forma digital, por favor. Eh, Bueno, Sí, profesor, disculpe. ajá, adelante. Solo para preguntar, ¿es una nube de palabras por cada tema? Podríamos incluir dentro de la nube de palabras los tres temas. Una sola nube de palabras para los tres temas. Incluyan pues estas ideas, ¿no? De los tres temas. Gracias, maestro. Ok, no hay de qué. Sí, de manera digital. En el caso, por ejemplo, bueno, me doy cuenta que la compañera Andrea tiene algunos problemitas de conexión. En el caso de ella, por ejemplo, que quizás no tenga las herramientas en este sentido, a lo mejor no tiene una computadora o a lo mejor tiene una computadora y no tiene acceso a internet, bueno, pues entonces en el caso de ella o en el caso de algunas de ustedes, si no tienen esas posibilidades, háganlo de manera manual, pero que se vea bonito. Pónganle ahí su, pues digamos, su, se me fue la palabra, pero digamos, háganlo lo más atractiva posible, ¿no? Con colorcitos, etcétera, etcétera. Ahí se las aceptaría de manera pues manual en la libreta, solamente que bien. Um, ok, bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Nada más dice, me parece que su compañera Lourdes, que si pasé lista. Les digo a quién tengo en lista. Algunas ya me parece que le estaba fallando el internet. Tengo a la compañera Lourdes, a Jessica, a Eduardo, a Gloria Andrea, a Andrea, a Rocío, a Betsabe, a Alejandra, a Brenda, a Daniela, a Abigail y a Susana. Esos son los que tomé en lista. Entonces, si alguien falta por pasar lista, me comenta. ¿No? Bueno. Sí, yo, profe Natalie. Ah, Natalie. Muy bien. Muchas gracias, Natalie. Ok, eh, te tomo asistencia y listo.
bueno, pues eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Hasta luego.